Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Soy el pastor Ronald Torres y esto es Palabras Life. Y estamos haciendo una serie de mis primeros pasos hacia una vida abundante con Cristo. Y hoy estamos en el paso número 4. Señor de todo, ¿quién es mi dueño? ¿De quién yo soy? ¿A quién yo le pertenezco? ¿No? Uno de los títulos más usados en la Biblia se refiere a Cristo como Señor. Aunque el mundo hoy vive en una total rebeldía, aunque muchas personas viven en contrario a lo que dice la palabra de Dios, Dios dice en Filipenses 2:10, mire lo que dice la palabra de Dios ahí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, que en cualquier momento todo el mundo va a confesar que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa esa expresión de que Jesucristo es el Señor de mi vida? Pues una vez que usted acepta a Jesús en su corazón, como lo vimos en el paso número 1, dejando una vida de pecado, dejando una vida oscura, dejando una vida pasada atrás, y usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, y Él perdona tus pecados, Él se convierte en tu Señor, te conviertes en propiedad de Dios, te conviertes en propiedad de Cristo. ¿Cuál es el derecho que tiene Cristo sobre mi vida? Pues vamos a verlo un momento, buena pregunta. Colosenses, mire lo que dice la palabra ahí en Colosenses 1:16, y dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para Dios y por Dios. Entonces, ¿qué derecho tiene Cristo en mi vida cuando usted le entrega su vida al Señor? Pues todo el derecho. Y si vamos a 2 Corintios 5:15, recuerde siempre traer a su clase de mis primeros pasos, Biblia, papel y lápiz. Tome nota, es importante que usted escriba, que usted repase en su casa lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que somos los hijos de Dios. Y 2 Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para que él murió y resucitó por ellos. O sea que si usted ya murió al pecado, murió al mundo, Jesús resucitó para darle vida y para que usted y yo tengamos vida en abundancia. Entonces, ¿a quién le pertenece mi vida ahora, pastor? ¿De quién yo soy pertenencia? Pues nada más y nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Si usted lee la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios habla del Hijo amado, de Jesucristo, ese que vino a la cruz y que nos dio acceso para que usted y yo fuésemos perdonados por Dios, porque estábamos en enemistad con Dios cuando Jesús no había muerto en la cruz. Usted y yo estábamos en enemistad y él hizo el puente entre los hombres y Dios para que nosotros volviéramos a restaurar nuestra comunicación. Si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle según Corintios 5:15? Dice ahí la palabra explícitamente que ya no vivan para sí, sino que vivan para Él. O sea, que ya nuestra vida sea una vida correspondiente a lo que dicen sus mandamientos, a lo que dice la palabra, que seamos personas honestas, que seamos personas no mentirosas, no dadas al chisme, que si el que adulteraba pues ya no adultere más, el que fornicaba ya no fornique más, el que decía malas palabras ya no diga malas palabras, el que quitaba dinero prestado y no pagaba ya no lo vuelva a hacer. O sea, ir transformando nuestras vidas. Y no solo nuestra conducta, porque hay cosas que definitivamente el hombre no puede hacer por sí solo. Y por eso Jesús nos dejó el Espíritu Santo para que nos ayudara en este camino. Sé que a veces se pone complicado, sé que a veces es difícil caminar un día a la vez con el Señor, pero el Señor dice que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Y vamos allá a la palabra en Gálatas. En Gálatas 2:20, y mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Qué lindo saber que Dios te ama tanto, que entregó a su único Hijo para que tú y yo
ya no estuviésemos muertos en el pecado, sino que tuviésemos vida eterna. Estar crucificado en Cristo quiere decir que mi vida vieja murió, que quedó atrás, como lo vimos en el paso número 1. Ahora tengo una nueva vida en Cristo, con el poder de poder vencer al pecado. ¿Y cómo yo venzo al pecado? Como lo vimos en el paso número 3. Hay recursos en la palabra para que usted y yo podamos vencer al pecado. Es imposible que nosotros nos enfrentemos a una batalla desarmados, sin recursos y sin armamento. Por eso dice Efesios 6 que seamos vestidos de la armadura de Dios, la armadura que es Cristo, amén. Porque cuando usted se viste de esa armadura, usted puede ir a la batalla y lo más seguro es que usted no salga herido, que usted no salga lastimado. Sí, algunas veces vamos a estar tristes, sí es verdad, algunas veces vamos a tener problemas en este mundo porque vivimos en este mundo. No somos ajenos a los problemas que pasan en este mundo. Pero Jesús dijo, en su palabra, dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, que en el mundo iba a haber tristeza, pero que tranquilo, que Él había vencido al mundo. Y si Él lo venció, tú y yo también lo vamos a vencer. Entonces, ¿cómo debo vivir en una vida según Gálatas 2:20? Pues una vida nueva en Cristo, y debo examinar muchas cosas. Hay muchas cosas que no son malas en sí, pero que a veces toman la posición de Cristo, a veces toman la posición de Dios, el cual no la deberían tener. Y a veces, por ejemplo, los hijos toman la posición de Dios, el dinero toma la posición de Dios, el trabajo toma la posición de Dios, las angustias, las aflicciones toman la posición de Dios. Y nos olvidamos de lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, ¿quién tiene el control de mi vida cuando usted le entrega su vida a Cristo? Jesús, pero es cuando usted se lo entrega. Amado hermano, escúcheme, si usted no le entrega el control de su vida a Cristo, usted va a querer seguir teniendo el control. Y definitivamente eso va a crear un caos en su vida. ¿Y cómo yo le entrego el control, pastor? Tienes que creer en las promesas que Dios te está dando. Tienes que creer en las promesas que están en la palabra de Dios. Y así usted tener el derecho de poder ser hijo de Dios. Y no solo el derecho de poder ser hijo de Dios, sino que Dios tome el control de tu vida, de tus emociones, de tu voluntad. Que aún ante las más pequeñas cosas, usted ore primero, le pida a Dios en oración que lo dirija si algo es de Él o no es de Él. Si de verdad eso va a fructificar o de verdad eso es una obra muerta. Porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Entonces usted y yo deberemos tener fe. Porque en Hebreos 11:6 también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la buena manera para saber que Cristo es el Señor de mi vida? Y podemos ir rápidamente a Lucas 6:46 y mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Porque a veces mucha gente dice, no, yo creo en Dios, mi vida está en control de Dios, pastor. Yo creo en Dios, mire, Dios tiene el control de todo. Lo tiene cuando estás bien. Entre comillas, a veces estamos bien, pero nos damos cuenta que a veces Dios no tiene el control de nada, porque cuando ponemos otro Señor que no es el Señor Dios, como la finanza, como el estrés, como las deudas, como los hijos, como el esposo, como la esposa, entonces nos olvidamos que Dios es el que tiene el control. Y entonces ahí vienen los caos, ahí vienen los problemas, ahí vienen las dificultades. Entonces la palabra dice que no puedo servir a dos señores y hay que definir a quién voy a servir. ¿Con quién yo me voy a quedar? ¿De verdad yo voy a estar con Cristo o voy a estar con Dios? Y miren lo que dice Lucas 16:13. No podemos estar bien, como dicen en el lenguaje coloquial del mundo. No puedo estar bien con Dios y con el diablo. Y miren lo que dice Lucas 16:13. Dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y usted mira, bueno, pastor, pero ese versículo no es para mí, porque yo no soy rico, yo no tengo millones. Amado, no estamos hablando de riqueza de dinero. A veces su riqueza puede ser el auto nuevo que se compró, a veces su riqueza puede ser la casa que tiene, a veces su riqueza puede ser los hijos que tiene, a veces su riqueza son los pequeños ahorros que pueden tener. Y Dios dice, no le puedes servir a dos señores. O me sirves a mí y entregas el control de tu vida en mis manos, ¿verdad? O definitivamente vamos a entrar en caos. Y ahí es donde viene el problema. Porque recuerde, seguir a Jesús no es una religión, es una relación donde Él quiere que tú lo conozcas íntima, real y personalmente. Y qué lindo cuando usted puede conocer a Dios íntima, real y personalmente. Que no lo estás conociendo por experiencia de otro, que no lo estás conociendo por lo que otros dicen, que usted se está enfocando en lo que dice la palabra de Dios y usted
usted lo conoce. Y eso es mi propósito, en ayudarlo a usted a tener una relación íntima, real y personal con Dios, y que usted lo pueda conocer de la manera más hermosa. Yo tengo mis experiencias, pero usted no puede vivir de mis experiencias. Y mucha gente a veces vive de las experiencias de los pastores, de las experiencias de un libro que leyó, de las experiencias de alguien que le profetizó, pero no vive una experiencia real con Cristo Jesús. Y ahí es donde está el problema, porque mucha gente sabe que Dios habla y dice, pero pastor, es que yo no escucho a Dios. Amados, déjeme decirle, si usted no escucha a Dios, el problema no es Dios, el problema es mi relación con Dios. ¿Le quedó claro eso? Si usted no está escuchando a Dios, usted está leyendo la Biblia y no está escuchando a Dios, usted está orando y no está escuchando a Dios, entonces quiere decir que hay un problema en su relación íntima, real y personal con Dios. Sin Cristo al timón de mi vida, soy esclavo del pecado. Y lo vemos ahí en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces usted decide a quién usted y yo nos sometemos. ¿Nos vamos a someter al pecado o nos vamos a someter a Cristo? Hermano, y quiero decir una cosa, en las mejores manos que usted y yo podemos estar es en las manos de nuestro Señor. Un día tendremos que dar cuenta ante un tribunal celestial por todas las obras buenas o malas que usted haya hecho o que yo haya hecho, y vamos a tener que dar cuenta por eso. Y mire lo que dice 2 Corintios 5:10. Por eso es interesante que usted escudriñe la palabra, lea la palabra, porque esa es la voz de Dios, eso es lo que Dios dejó escrito para usted y para mí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que mientras usted y yo estuvimos en este cuerpo, tenemos que rendir cuenta a Dios de las cosas que hicimos bien o que hicimos mal. ¿Qué debo entregar a Cristo? Importante. Hay algunas áreas de mi vida que debo entregárselas a Cristo absolutamente. Vamos a ver, área número 1 de la que usted tiene que entregarle a Cristo el control de todo eso. Área número 1 la podemos buscar en Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que usted tiene que entregarle a Dios es su cuerpo para Dios. O sea, no es que usted dice, bueno, este es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiero y lo hago lo que se me antoje. No, porque ya le pertenece a Cristo Jesús. Y si vamos a Isaías 26:3, miren lo que dice la palabra ahí en Isaías. Este es uno de los profetas mayores de la Biblia y dice así. Miren lo que dice. Isaías 26:3 dice de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, el cuerpo y los pensamientos hay que entregárselo a Dios. ¿Qué más tengo que entregarle a Dios? Efesios 5:15, de las cosas que usted y yo debemos entregarle a Dios y ponerlas a la orden de Él. Mira pues con diligencia que no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entregarle parte de nuestro tiempo a Dios, buscarlo mientras pueda ser hallado, escuchar palabra de Dios mientras pueda ser hallada. Entonces es importante que si usted me está viendo, quiere decir que usted se está edificando y usted está aprendiendo de la palabra de Dios. Y por último pasito, 2 Corintios 9, del 6 al 7. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Pero os digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno, dice la palabra de Dios, de conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Depende de lo que usted siembre, hermano. Si usted siembra amor, usted recibirá amor. Si usted siembra bendición, usted recibirá bendición. Pero si usted siembra tempestades y tormentas, no espere recibir amor, no espere recibir bendición, si lo que estamos sembrando es eso. Y mucha gente a veces
Recuerde que el cambio empieza de adentro hacia afuera. Y mucha gente dice, pero es que ya yo perdoné, ya yo pedí perdón, pastor. Sí, pero durante muchos años que no fuimos cristianos, hicimos daño y marcamos a muchas personas, amado, y eso de una u otra manera se devuelve, porque aunque Dios perdona nuestros pecados, la consecuencia del pecado muchas veces queda en nosotros. Y es importante que usted se mantenga firme en todo momento y seguro en Cristo Jesús de que Él es el que lo ayuda a mantenerse en victoria y a mantenerse en sus caminos, porque Él es el Señor de todo. Y con esto culminamos nuestro paso número 4 hacia una vida abundante con Cristo. Soy el pastor Ronald Torres y esto fue Palabras Live. Muchas bendiciones y hasta la próxima.